tal? ¿Cómo están? Enorme placer saludarles. Son la 1:03. Estamos en horario especial. Ya estamos en Las Cosas Como Son. Radio en Corporación YSKL. Vamos a ir terminando el programa por ahí por la 1:55. Serán 55 minutos para poder discutir los temas de país, temas de interés, temas de las últimas horas y un poco más. Acuérdense, ayer se aprobó la 14ª extensión del régimen de excepción, en medio, por supuesto, de un hecho lamentable, porque definitivamente debemos lamentar el fallecimiento de un policía, presuntamente a manos de miembros de estructuras criminales en la Nueva Concepción de Chalatenango. Precisamente se disponían los diputados a aprobar la extensión número 14 cuando pues estaba informando la Policía Nacional Civil de este lamentable incidente. Un minuto de silencio, la reacción del presidente de la República, Nayib Bukele, sobre todo a aquellos que pues tanto nacional como internacionalmente se han mostrado en contra de la manera en cómo se está aplicando la política de seguridad para neutralizar, combatir, erradicar el control que tenían los miembros de estructuras criminales de pandillas en los territorios, ¿verdad? Y de otros temas que por supuesto son de interés de la ciudadanía. Hay reacciones de los miembros del Tribunal Supremo Electoral sobre los problemas. Ya salieron a la luz las diferencias públicamente, ya dieron algunas declaraciones a medios de comunicación, ya estuvieron en algunos programas también de opinión y bueno, lo que ya sabemos, ¿verdad? Retrasos, no se ponen de acuerdo, amén de que ya hay también un comunicado en el que se expresa que aparentemente ya hay 4 o 5 empresas que mostraron interés para poder participar en la licitación de la excogitación de quienes van a auditar el proceso, quienes van a facilitar los mecanismos para poder emitir el sufragio desde el exterior. Entre otras cosas también, mis amigos paisanos. Esta tarde con nosotros la licenciada Bessie Río. Ella es abogada de la República y por supuesto activista defensora de derechos humanos. Bessie, ¿cómo estás? Tenía ratito de no verte. Gracias por estar con nosotros y sobre todo por estar aquí en la poderosa YSKL en Las Cosas Como Son Radio. Un abrazo, estimado Natán, un placer estar aquí en la cabina azul de la YSKL en Las Cosas Como Son. Y sí, ya teníamos ratitos de no vernos. Sí, desde la Semana Santa. Cabal. Desde la Semana Santa. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, ¿te parece, Sarmiento? Para venir ya al desarrollo de los temas con la licenciada Bessie Ríos. No se despeguen, es rapidito y regresamos, no nos cambien. Exprésate. Comparte. Escríbenos en WhatsApp 7861-9808. Con Las Cosas Como Son en YSKL. Bueno, de regreso ya estamos de nuevo y vamos a, por supuesto, a la plática que vamos a desarrollar esta tarde con Bessie Ríos. Bessie, tenemos 30 días más de régimen de excepción, la 14ª extensión, y parece que todavía tendremos muchísimo más tiempo con esta herramienta. Sí. ¿Qué te parece? Sí, ya lo había mencionado los titulares de seguridad que van a seguir prorrogando el régimen mientras ellos consideren que logren controlar completamente el tema. Va a estar bien complicado, pues, porque parece que si no es con el régimen de excepción no se logra controlar el tema de delincuencia ni se logra sostener los procesos judiciales para mantenerlos encarcelados. Y eso complica porque ya de por sí un régimen de excepción es eso, es excepcional, y hoy por hoy ya no es excepcional, ya es una normalidad por 14 meses ya. Parece que vamos en rumbo a mantenerlo de una manera permanente y preocupa mientras no se den otras políticas que permitan controlar el tema de seguridad. Ayer intervenía el diputado Romeo Auerbach y les proponía a sus compañeros de Nuevas Ideas
porque obviamente los votos de Gana y de Nuevas Ideas son los que han permitido esa mayoría absoluta, 63 votos, y decía que se hiciera una reforma constitucional porque para que lo puedan prorrogar hasta 6 meses. Para no estar todos los meses, ya aburrió todos los meses. Sí, lo que pasa es que decían ellos de que una de las críticas era de que todos los meses es un show, ¿verdad? El que se hacía. Entonces, para no seguir alimentando ese tipo de críticas, que mejor se reforme la Constitución. El problema es que el diputado Auerbach debe de saber que la Constitución se hace una reforma con mayoría simple y a la siguiente legislatura debe de hacerlo con mayoría calificada. No, claro, está consciente de eso. Entonces estamos hablando de que sería esta legislatura más la siguiente. Ya solo ahí te estás echando 2 años más, o sea que va para ser permanente. Ahora, pero bueno. Es decir, el Estado no tiene capacidad de controlar la delincuencia si no es a través de un régimen de excepción. Vaya, y precisamente eso iba, porque vaya, planteas tú, parece ser que sin régimen de excepción no se puede controlar la delincuencia. Pero digamos que esto es una situación que viene heredada desde sin duda las últimas sin duda 6 administraciones. Sí, sin duda, ese es el problema de los grupos de maras o pandillas. Empezó a aparecer en los 90, finales de los 80, principios de los 90, agarra un boom, que ya lo dije yo una vez aquí en tu programa, es en los 90 donde surge el boom de las maquilas, donde el 99% de la fuerza de trabajo eran mujeres y trabajaban hasta 16 horas explotadas. Luego tuvimos aquel problema de energía eléctrica que les quitaban 8 horas, entonces las mujeres, los turnos nocturnos eran matadores. Y esos niños, niñas y adolescentes quedaban solos en sus casas, a merced de todos los deportados que los Estados Unidos empezó a enviar, bueno, como regalo por haber firmado los acuerdos de paz, porque fue firmando los acuerdos de paz y Estados Unidos lo primero que hizo fue mandarlos los primeros 3,000 deportados. Aquí están sus hijos, tome, vea. Aunque allá es que se hayan formado en ese tipo de grupos delincuenciales. Tenés todo un contexto en el cual la gente estaba contenta porque ya no sonaban las balas, venían los deportados, el Estado estaba en función de cualquier otra cosa, principalmente de privatizar, de vender todos los activos del Estado, antes de darse cuenta de lo que estaba pasando. Bueno, tan ineficientes fueron que hasta la fecha no tienen, ni siquiera se tomaron el mínimo de tomar el nombre de quién era sabían que eran delincuentes, que quién era el deportado y para dónde iba. Ni siquiera eso, o sea, así de desplicente ha sido el Estado. Luego, en lugar de controlar este tema o buscar temas de prevención, abandonaron los territorios, pues sí, porque eran los pobres los que se morían, ¿verdad? A medida que la delincuencia fue subiendo y ya fue tocando otro tipo de estructura, empezaron a reaccionar. Al final, pues sí teníamos un monstruo enorme, pero no deja de ser menos cierto que demuestra la administración, el Estado, que si no es retirando derechos humanos y no es manteniendo un régimen de excepción fuerte con militarización, no se logra controlar la delincuencia. Vaya, mira, porque ya tienen 68,000 personas detenidas y se suponía que eran 75, ¿ah? Entonces, y está hablando Romeo que esta legislatura y la siguiente ratifique, estamos hablando de 2023, 2024, 2025. Sí. Es decir... Vaya, pero mira, ese es un tema interesante de debatir contigo. Por ejemplo, eso que tú planteas en relación a que, bueno, esta administración ha planteado que sí, es cierto, se han suspendido 3 derechos. Algunas garantías o derechos constitucionales, pero ¿a quién es que se le han suspendido? Porque, a todos. Porque las autoridades... Perdón, la Constitución es para todos y cuando se suspenden derechos se suspende para toda la población. Claro, pero ¿quién debe de preocuparse? O sea, ¿le preocupa al salvadoreño común, silvestre, trabajador o le preocupa a los delincuentes? Lo que pasa es de que esa retórica que suelen utilizar a veces los funcionarios de decir, es que no se les ha suspendido a todos. No mientan.
La Constitución es un instrumento que se utiliza para todo el territorio y es para todos los ciudadanos. Entonces, si la Asamblea suspende, le suspende a todo mundo. No es que a este sí, a este no. Eso por una parte. Y luego, al final del día, estos derechos debemos de mantenerlos todos y todas, pero mientras esté la restricción, a todos y todas nos lo han quitado. No, por eso te decía, pero ¿a quién le debe de preocupar? Bueno, nos tiene que preocupar a todos porque son derechos humanos, pues, y derechos fundamentales. Ahora, que esto principalmente afecte a personas que se dedican a delincuencia, sí, pero es que también ha afectado a 5.000 personas que el Estado está diciendo que acaban de liberar y que eran inocentes. Y que ahora lo sacan después de un par de meses o 9 meses. Sí, 7.000 más o menos dijo. Entonces, ay, disculpe usted. Disculpe usted es lo que hay que decir. Yo creo que, bueno, esos son estos inocentes liberados. ¿Y los muertos? Y en medio de una situación denominada guerra contra las pandillas, ¿hasta dónde tú como abogada y activista? Acuérdate que yo soy defensora de derechos humanos y para mí con uno. Claro, lo entiendo y bueno, y por eso definitivamente estás aquí para tratar de entender desde otra óptica lo que está pasando. Voy al punto ese de sentido de que vaya, en realidad, hasta dónde en medio de un problema que tú misma reconoces se alimentó por descuido, por negligencia. No, fue un total descuido de las autoridades. No les importó. Eso es una realidad. Le toca precisamente a esta administración impulsar una política de combate a las pandillas denominada guerra contra las pandillas. Sí, que es lo que pasa. Arena trató de hacer con el tema del mano dura, pero el FMLN no le da los votos. Yo he tenido oportunidad de hablar con funcionarios de la época porque fue en esa época donde se crecieron estos temas. Y el problema era que Arena y el FMLN se metían zancadilla. Yo personalmente en San Salvador, allá 2006, 2007 había un programa, 2004, desde la alcaldía de San Salvador, apoyado con organizaciones internacionales que buscaba reestructurar el tejido social. Y se había logrado trabajar en varias comunidades de alto riesgo, se había logrado evitar que se reclutaran un par de generaciones, hay un grupo bueno, grande de jóvenes que recibían clases extracurriculares, que se les daba otro tipo de apoyos. Y a los 3 años ganó la administración siguiente y lo primero que hizo fue quitar ese programa, porque era gasto y era del partido anterior. Ese ha sido el problema en El Salvador, de que cuando Arena estuvo en el poder quiso hacer lo mismo y el Frente no le dio los votos. Cuando el Frente estuvo en el poder quiso hacer lo mismo y Arena no le dio los votos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta administración tiene los diputados, tiene los votos, toma la decisión y lo hace. Ahora, lo que a mí me preocupa es que no están ajustando la política y que evidentemente hay una realidad. Si no es a través del régimen de excepción y suspensión de garantías constitucionales, no pueden controlar el tema de la delincuencia y eso es grave. A ver, Bessie, te pregunto, ¿tú ves posibilidades de cómo estaba de grave el problema de las pandillas, de poder combatirlas con las herramientas convencionales que nuestra legislación, Código Penal, Procesal Penal y otras que... Ya tienen las reformas, ellos ya tienen las reformas que dan mayor cantidad de años. Pero voy por lo que tú planteas, que lo que te preocupa es de que no hay otra forma de combatir a los grupos criminales de pandillas si no es con régimen de excepción. Por eso. Sí, no, es que eso es lo que pero está vamos quedando. A la magnitud del problema. A ver, la Asamblea Legislativa destituyó cualquier cantidad de jueces una noche y entre los principales argumentos es que eran corruptos. Y eran puestos por los mismos de pero esa era la retórica, en realidad no los quitaron por eso. Esa fue una purga judicial, fue quitar jueces. Sí, pero... Porque dijeron que ya cumplieron 60 años y ya se hicieron corruptos, eso dijeron, ahí están las grabaciones. No, claro, lo dijeron, por eso te digo que en el discurso, en el calor de la reforma que se hace para jubilar a una cantidad importante de jueces, salen esos argumentos, pero en realidad no fue así. O sea, tú, pues sí, yo y creo que todo el mundo sabe. Pero quitaron los jueces, los quitaron y pusieron los de ellos o los que están, no confían en sus jueces.
Bueno, ese es un buen punto. ¿verdad? O sea, hicieron lo mismo en la fiscalía. Pero vaya, ¿cuántos jueces fueron removidos del universo total de aplicadores de justicia en el país? Híjole, el dato no lo ando. Vaya. No lo ando. Pero dato, ¿será que uno, dos? Fue un grupo bastante grande de jueces, no menos de 200 jueces. Porque es cierto, la judicatura era algo que es permanente y la gente no se la retiraba, pasaban hasta jubilados siendo jueces, es cierto. Pero, hombre, hicieron una reforma quitando fiscales también. Tienen fiscales, tienen el órgano judicial, pues, la estructura, el control que tiene la actual administración, no es un control somero, es un control total de los órganos del Estado y se los ha permitido sus votantes, pues, porque unos votan en 2019 por Nayib Bukele, la oposición comete el grave error de decir no que no, porque no, y empezar a interpelar a sus funcionarios, metiéndose con los de seguridad, que la gente tiende a apreciar más el trabajo de seguridad, y los vuelve mártires. Entonces el presidente saca un discurso de necesito mis diputados y la población le responde, y le da a sus diputados. Entonces, claro, controla un poder, controla el segundo, el siguiente paso era controlar el tercero. O sea, eso que ha pasado, digamos, con la administración del presidente Bukele, a mí me pareció hasta lógico, pues. Y de hecho, yo creo que se quedaron como el meme de Juan Gabriel mirando desde lejos los del FMLN, que fueron los que lo sacaron, porque no lo hubieran sacado, ahí estuvieran. Sí, pero te insisto en la pregunta. Ajá. Vaya, ya no nos vayamos a las herramientas que estaban antes del régimen de excepción. Vayámonos a los cambios que tú dices se han implementado, la jubilación de algunos jueces. Estar más de 15 días detenido sin que te informen a un abogado, eso no es, ninguna normativa internacional te lo avala, son 3 días y tiene que pasar el expediente. Entonces, porque es que el problema sigue siendo el mismo, de que o no investigan, o la fiscalía necesita es que la fiscalía necesita refuerzo a fuerza. La fiscalía y la Procuraduría General de la República, a la misma cantidad de trabajadores y trabajadoras, les han puesto el cargo de los delitos comunes. Llevan además encima los jueves de evasores y además se les entuturutó todo el tema del régimen de excepción. Si esa gente no sé cómo sigue trabajando, pues, y no se habla de resolver ese tema. Necesitamos más fiscales, tecnificar la fiscalía, necesitamos que la Procuraduría General de la República funcione, necesitamos que todo el sistema de recolección de pruebas sea técnico. Vayámonos al caso de Hugo Osorio, pues, que yo sé que la fiscalía estaba bravísima y todo el mundo molesto, pero perdóname, acusar a 11 personas con un solo testigo y el testigo es el asesino, demasiado pedirle a un juez. Bueno, entiendo, pero vaya, mira, entonces, tu punto de vista es de que ya con casi 70,000 detenidos, con... Bueno, basándome en las estadísticas que ellos dijeron, que ellos dijeron que habían 75,000 pandilleros nada más, vea. Es que fíjate que ese es otro gran debate, porque vaya, yo he escuchado a tanta gente decir, bueno, sí, 75,000 pandilleros, miembros de estas estructuras, pero si ya comenzás a sumar a los familiares, entonces se te hacen definitivamente más miembros de estas estructuras. Entonces, digo, hay un montón de subregistros, pero así a ciencia cierta no. Eso es otra prueba más que tener de que las administraciones anteriores ni siquiera eso sabían, ni siquiera ese dato tenías. Es decir, cuando tú tienes un fenómeno social como ese, lo mínimo que tenés que hacer es investigarlo, pues. Y no a lo etnógrafo de irse a vivir con ellos, ¿verdad? Sino investigar, tener, porque ahora, perdón, ya tienen a todos los manchados ahí adentro. ¿Y qué hay del montón de gente que no se manchó? ¿Cómo los tienen perfilados? ¿Y cómo los van a agarrar? Los van a agarrar porque alguien llame. Hombre, nosotros estamos viendo desde el Movimiento de Defensores de Derechos Humanos y de organizaciones que hay un montón de gente que se ha ido presa porque el hermano le llamó para que no meterlo preso, para quitarle el terreno.
problemas de ese tipo se están poniendo el dedo entre familiares y el Estado accede es que me dijo. Entonces eso es lo que preocupa, que una llamada telefónica que no se pueda sustentar y esté basada en un dicho, haga que un ser humano lo reciban a patadas en el centro penal, pierda su trabajo, esté 9 meses, salga pesando 90 libras menos y le digan, pues sí, ya estuvo, bebé, no sé por qué se quejan tanto los defensores, hombre. Ay, ya salió. No es así la vida del ser humano. Sí. Porque uno lo ve así cuando es cualquiera, pero cuando es tu pariente, ahí sí. Si entiendo bien tu planteamiento, es que no tendría razón de ser ya con lo que se ha avanzado en estos 13 meses de régimen de excepción, de mantener una herramienta de Estado. Es que el régimen de excepción, aunque a mí no me guste, el Estado lo va a seguir manteniendo porque el Estado todavía no ha conseguido controlar la delincuencia de otra manera. ¿Me explico? Sí, pero es decir, no, yo no te puedo decir, quítelo, porque yo tengo claridad de que no van a abrir los centros penales para sacar a toda esa gente, que eso no lo van a hacer. Pero el Estado necesita seguir manteniendo el control del tema delincuencial, entonces no le va a dar vuelta atrás a la reforma, al régimen de excepción. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Yo no veo claro que empiecen a tecnificar a la gente. Se sigue condenando aquí cualquier cantidad de presuntos delincuentes con la única reina que es el criteriado, y no podés seguir basando procesos judiciales en un criteriado. Se caen, buenos jueces te los botan los casos, como el caso de Rosario. Sin régimen de excepción, ¿crees que puedan salir en libertad un porcentaje bastante grande de los que han detenido? Pues deberían de estar condenados la mayoría. El problema es que los que están, de esos 68,000 capturados, no ha dado un dato el fiscal de cuántos tiene condenados. Claro. Es decir, que en los tribunales probó que fueron, no hay. Entonces, esta gente está, digamos, detenida por el tampón que se llama régimen de excepción. Vea, porque como el régimen dice que pueden estar hasta 1 año investigados y ese año es prorrogable, entonces ahí ya echaron 2 años. Es bien, es decir... pero la complejidad del problema no, es que lo que pasa no es que justifica, insisto, la complejidad del problema no lo justifica, y otra cosa más, o sea, es decir... es que el problema es que en un proceso judicial tenés que individualizar sin lugar a dudas de que una persona de verdad cometió un delito. Y va más allá de decir, es que era el pandillero de la zona, es que yo digo, sino que es... Yo estuve, yo lo vi, aquí están las pruebas, y claro, evidentemente, quién estuvo, quién lo vio, pues sí, tiene que ser otro de la pandilla, pues por eso se criterian, para bajarse sus propias condenas de los delitos que cometieron, pero no deja de ser un criminal que le pone el dedo a otro criminal, y que en muchas ocasiones el proceso judicial se sustenta solo con el dicho. Muy bien, bueno, mira, voy a hacer la segunda pausa. Quiero analizar contigo el tema de... que ahora sí ya me dio a mí como duda, ¿verdad? Hay quienes dicen que son 5,000 personas detenidas y que no... Bueno, el ministro fue el que dijo pero que hay había... organizaciones como Socorro Jurídico que dicen que son 20,000. No sé dónde sacan los datos. Vaya, pero acabo de ver a la señora representante, o más bien a la que públicamente y mediáticamente aparece dando declaraciones, que ya no son 20,000, que son 5,000. En su cuenta de Twitter estaba leyendo. No, es que 5,000 dijo el ministro de Seguridad, sí, claro, Villatoro. Él dijo, ese es el dato, digamos, ese es el dato oficial. Pero entiendo yo, por el dato que me daba el diputado Gallego, vicepresidente de la Asamblea Legislativa, que han habido como 7,000 liberados. No sé dónde podrá tener información el diputado Pero vaya, Gallego. De esa cifra a 20,000 personas que han sido detenidas sin tener un vínculo con es que con lo que pandillas. pasa es de que yo 5,000 son los que el Estado dice, estos 5,000 yo los agarré, son inocentes, aquí están, vean, salgan. Las organizaciones llevan un listado, bueno, Socorro Jurídico dijo que tenía 1,700 casos documentados de denuncias de detenciones arbitrarias. No sé cómo hacen la suma. Y por eso te lo dejo planteado, ¿de dónde entonces salen las cifras? Porque estamos claros que las autoridades, quienes tienen la fuente oficial de información o de divulgación de información, han dicho 68,000 detenidos, pero algunas organizaciones dicen 20,000. Ahí están las declaraciones que han dado. Entonces, ¿de dónde se sacan esas cifras? Lo vamos a analizar cuando regresemos de
de la pausa. Y también, por supuesto, me gustaría, bueno, este gobierno decidió asumir ese costo de crítica, de señalamiento, lo decidió asumir. Algunos dicen que eso es respetable, porque otros gobiernos en el pasado dicen, pues haciendo esos cálculos, inclusive hasta pactaron con ellos. Ahí anda el expresidente Funes echándoles en cara a los del FMLN que sabían, y que no solo eso, hasta ganaron una presidencia de la República con eso. Entonces, en esas estamos, entonces, de administraciones en el pasado que pactaron, que aparentemente los potenciaron, a la implementación de una herramienta como el régimen de excepción para combatirlos. Parece que pasamos como bueno, y yo te digo, yo estuve en la presentación de un comisionado de una comisión de Naciones Unidas, y él decía, nosotros pasamos por años diciéndole a El Salvador, controlen el tema de la pandemia delincuencial que tienen, están matando salvadoreños, pero parece que la solución fue pasada, dice, y lo decía él mismo, ¿verdad? Porque hay muchas denuncias de violaciones a derechos humanos. Muy bien, vamos a la pausa, Sarmiento, regresamos. Edición en vivo de Las Cosas Como Son en Facebook. @Radio YSKL. Sigues con Las Cosas Como Son en YSKL. Bueno, estamos de regreso. Hay una información que quiero compartirles, precisamente que tiene relación con lo que estamos discutiendo esta tarde con la licenciada Bessie Ríos. Fíjate que la señora Mary Lawlor es la relatora especial, de la ONU, que ha mandado una misiva al gobierno salvadoreño en el que expresa su preocupación. Sí, claro, Mary Lawlor es una relatora especial de las Naciones Unidas, escrito al gobierno de El Salvador sobre la detención de los 5 defensores de Santa Marta, y he recibido una respuesta que me hace sentir muy preocupada. Dice, es lo último. Bueno, pensé que tenía que ver con el tema de el régimen de excepción, pero no, nada que ver. Bueno, Bessie, mira, este gobierno, ya hemos discutido contigo en el pasado, decide asumir el costo que implica eso, el señalamiento, los cuestionamientos y todo lo demás. Hay quienes dicen que eso es una situación respetable. Ayer se da el tema del asesinato del policía en medio de la aprobación de la extensión del régimen de excepción. Y bueno, el presidente de la República, Nayib Bukele, reacciona muy fuerte. Fíjate, dice el presidente, que sepan todas las ONG de derechos humanos que vamos a arrasar con estos malditos asesinos y sus colaboradores. Los meteremos en prisión y no saldrán jamás. No nos importan sus reportajes lastimeros, sus periodistas prepagos, sus políticos marionetas, ni su famosa comunidad internacional que jamás se preocupa por la gente. Y no solo eso, en otro tuit el presidente dijo, los pandilleros que aún quedan en nuestro país acaban de asesinar a uno de nuestros héroes, pero ahí no dirán nada las ONG de derechos humanos. Ellos solo velan por los derechos de los criminales. Ven por qué debemos de continuar con el régimen de excepción hasta terminar por completo con esta peste. Este cobarde asesinato no quedará impune, los haremos pagar caro lo que hicieron. Sí, está claro que van a seguir con el régimen de excepción. Es bastante lamentable el asesinato de sí, la agente policial. Ojalá su familia, así como sus hijos, reciban las indemnizaciones, las becas para poder seguir estudiando, porque se pierde al cabeza de hogar y probablemente al proveedor.
Ojalá que no se quede en héroes como se ha quedado con los médicos de la pandemia, que hasta la fecha no se les ha reconocido a las familias de los médicos que... ¿Tienen información de eso? Todavía no se les ha reconocido, han estado haciendo comunicados. Los médicos que fallecieron... médicos y enfermeras que fallecieron durante la pandemia. Pues el término héroe debe ir más allá de mencionarlo como algo rimbombante. Hay que reconocerle también a la familia cuando se pierde este miembro. Sin duda, lo de ayer termina de hacer fuerte el discurso. Los discursos dentro de la Asamblea fueron fuertes. Incluso muchos diputados que creo que ya sabían cómo iba a ir la plenaria no llegaron, se enfermaron, les dio tos. Sí, se enfermaron. La señora... No solo ella, también varios otros. La señora Ortiz, Claudia Ortiz, se reportó en Twitter enferma, y tampoco llegó el señor César Reyes, tampoco llegó Rosy Romero. Bueno, prácticamente que los de oposición. Ahora, el FMLN fue los 4 diputados, entiendo yo, que votaron en contra, porque ayer fueron 6 votos en contra, 7 abstenciones, más los 67 votos, creo que con los que se termina aprobando la prórroga del régimen de excepción. Por lo menos el FMLN ya empezó a votar en contra, ¿verdad? Todos, porque estaban votando 2 y 2. Estaban juntos ahora. Habrá que ver cómo terminan de organizarse. El problema de las pandillas es un problema que ha sido real, que ha azotado a poblaciones completas. Aquí había cualquier cantidad de reportajes del desplazamiento forzado, quedaban pueblos fantasmas solo porque aún ese grupo quería tener control de propiedades, se sacaba a la gente para tomar posesión de las casas, tocaban las puertas de las casas y pedían que les entregaran a sus hijas, adolescentes. Esas son realidades y el Estado estuvo ausente, no estuvo ahí. Por eso es de que ahora que el régimen ha hecho que muchos lugares la gente diga ya puedo salir, ya puedo ir, ya puedo hacer. Tiene mucho que ver con el titular que tuvo la encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, ¿verdad? Poca carne, mucha esperanza, que se parece mucho a con Duarte. Que no me arte. ¿Verdad? Porque la gente parece que hasta el momento el tema del costo económico, el tema de restricción de derechos humanos, les parece un precio que lo vale para el tema de seguridad. Hasta ahorita. Sí, claro. El problema es que también recordemos que el pueblo salvadoreño, si algo que tiene es que tiene memoria de corto plazo. Sí, y esa encuesta lo deja entrever. Los encuestados auguran tener esperanza al futuro, pero no es que digan no me importa, voy a dejar de comer, de sacrificar un tiempo de comida no, o sea, están dando un compás de espera. Exacto, es decir, tiene que la actual administración y sus funcionarios empezar a dar soluciones en lo económico y empezar a recuperar los territorios, más allá del control territorial con los cuerpos uniformados y la militarización, es recuperar los territorios en cultura, en educación y en economía. Y eso es lo que todavía no se ve que se esté haciendo. Está bien que vengan las grandes inversiones, qué bien que se quitaron impuestos para que vengan empresas de tecnología, pero ese tipo de empresas no las va a poner gente que está en zonas deprimidas económicamente y que históricamente son, que han estado en la marginalidad, históricamente marginados del resto de la sociedad. Ahí necesitas otro tipo de emprendimientos y apoyar a ese tipo de emprendedores. Pero parece que... por lo menos los primeros pasos que están dando dan cuenta de que es como cuando Arena estaba en el poder, ¿no? Que se privilegiaba a la gran empresa y no a los pequeños, que al final las pymes son las que terminan dando trabajo a la mayoría de gente. Vaya, pero me llamó la atención lo que dices, porque el señalamiento es de que mientras aquí las pandillas se fortalecían, mientras se les potenciaba, se les daba beligerancia en gobiernos anteriores, la comunidad internacional estaba chico en boca, pero tú dices que te reuniste con un representante, con el comisionado del Comité Cultural, Económico
Económicos y Sociales de Naciones Unidas, de la Comisión. Ajá. Y él dice que advertía. Él presentaron un informe, ¿no? Ajá. Y dentro de sus declaraciones él dice, no pueden decir que Naciones Unidas no les dijo. Hay cualquier cantidad de informes en el cual se le decía a los gobiernos de turno de El Salvador, deben de controlar la pandemia, porque así lo tenían ellos definido, la pandemia delincuencial que tienen que dar o cobra víctimas en el territorio. Pero ¿cómo? ¿Lo hacían en privado o qué? Siempre se les manda. Es que lo que pasa es que los informes de Naciones Unidas siempre se mandan, pues. Pero hoy usan las redes sociales, hoy usan el Twitter. Yo creo que hoy lo que pasa es que hay otras organizaciones que le dan megáfono. Pero esos informes siempre los han lanzado ellos, de la situación de los países. Depende de, por ejemplo, cuando el FMLN estaba en el poder, sí tenía el control de distintas organizaciones de sociedad civil, porque tenía muchos representantes dentro del gobierno, era fácil silenciar eso y que no se escuchara. En el caso de Arena, pues, a pesar de que el FMLN tenía las organizaciones, es en esos 20 años que se empiezan a fortalecer los trabajos sociales. Entonces tampoco tenían la oportunidad de llegar a los grandes medios de comunicación. El FMLN tiene el poder en medios de comunicación cuando llegan al poder, en 2009 en adelante, ¿no? Que hasta tienen una televisora que termina quebrando cuando ellos salen del poder. Que esa es una realidad que pasó. Por eso es de que quizás ahora tienen un mayor megáfono, pero que siempre se han entregado informes de la situación del país, siempre. Vaya, pero fíjate que, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si el gobierno salvadoreño ordena disolver la Asamblea Legislativa, como está pasando en... No, eso hubiera sido el sueño de un montón de tanto de Arena como del FMLN. Principalmente el FMLN sí, junto con Arena quisieron destituir a la sala 2009-2018, pues. Es decir, a ver, mira, Nathan, yo no soporto la hipocresía en el caso de esta administración, en tema de críticas. El FMLN estuviera a la par gritando que había controlado la delincuencia si a través de ese carro se hubiera ido Nayib Bukele. Tan es así que no se atreven a levantar la boca en lo que está pasando con Nicaragua, ni de lo que pasa con Venezuela, que es muy similar a lo que tenemos nosotros, no igual, pero bastante similar, y van en ese camino, pero yo no soporto esas hipocresías de allá está bien y aquí no. Es que aquí no está bien porque yo no estoy con él. Esa impresión tenés. O sea, la hipocresía viene de miembros de la actual dirigencia del FMLN. Y también Arena. Porque si el presidente Bukele fuera presidente del FMLN, estuviera bien lo que está haciendo. Tan tranquilos, tan que se quedan callados con todas las declaraciones de Mauricio Funes. Sí. Es decir, y no han expulsado a la gente con la que han tenido problemas. Porque yo hasta el momento yo no veo al FMLN expulsando a ninguno de sus funcionarios que han sido señalados y está bastante evidente que hubieron actos de corrupción. Tampoco lo hace Arena. Y como vuelvo y repito, Arena y el FMLN, las dos administraciones que hicieron... evidentemente se dieron cuenta que la única manera que podían hacer para controlar el tema de la delincuencia era un régimen de este tipo, suspender garantías y recuperar el territorio, pues. De hecho, yo he platicado con funcionarios de administraciones de Arena y ellos lo que querían no era un régimen de excepción, era un estado de sitio. Es diferente. Más complicado. Más difícil todavía. Más complicado. Pero sectorizado. ¿Verdad? Lo pongo en Soyapango, lo pongo en Apopa, lo pongo en Mexicanos. Es decir, los barrios Lo pobres. que pasa es que mira lo que está pasando con Guillermo Lazo en Ecuador. Y pues no hemos visto que nadie se pronuncie. Lo que pasa es que como a él le pasa de que propone para poder que su gobierno camine y la asamblea le dice que no a todo. Sale este tema de disolver el Congreso, parece que la lleva porque los militares le han apoyado, porque las carretas se le traban como se le trabaron a Pedro Castillo cuando los de las armas no los acompañan. Sí, ellos mismos lo capturan.
así de claro, igual que en el tema de Manuel Zelaya. Manuel Zelaya sale por el tema del referéndum y el presidente de la Asamblea, de mano del Ejército, lo manda a pasear a Costa Rica. Sí, correcto. Entonces, esa es la gran diferencia. En el caso salvadoreño, a pesar del señalamiento del ingreso del presidente a la Asamblea Legislativa con el Ejército, no se toma la decisión en ese momento de hacer esto, ¿no? De disolver el Congreso, porque muchos que estábamos viendo esa noticia de lejos pensamos que eso era lo que iba a suceder y no sucede. Posteriormente, pues, evidentemente por vía democrática consigue sus diputados y termina haciendo lo que quería hacer, ¿no? Destituir la sala, poner su fiscal, ordenar el tema legal para que este plan funcionara, pero vuelvo y repito, Nathan, yo tengo claro que si Arena hubiera tenido el poder total, lo hace. Y si el FMLN hubiera podido, lo hace, porque eso va de manualito, hombre. Solo veamos cómo Hugo Chávez Frías llegó al poder, consiguió su asamblea y empezó a cambiar todo el sistema. Pero allá está bien y aquí no. Bueno, vamos a la pausa. Bessie, dejé para el final que habláramos unos minutos sobre la elección 2024, ¿verdad? Me dijiste en un programa pasado que ya estaban, si los números ya están, solo falta que corran. Bye. Ya regresamos, don Oscar. Bueno, de regreso, gracias. Nos quedan unos 4 minutos, Bessie, para poder despedir el programa, esta plática. Bueno, me fui a la pausa intrigado, o sea, para ti que la suerte del 2024, a menos de la presidencia, está echada. Sí, o sea, a ver, creo que lo que es evidente, como dice Juan Gabriel, no necesita lente. Estas son alturas a mayo y faltando 6-7 meses para finalizar este año. En febrero o marzo son las elecciones y en 6 meses no levantas un candidato. Bueno, lo último que acaba, las internas. Pero lo último que acaba de decir el presidente Arena es que no van a revelar el nombre de sus aspirantes a la presidencia. Sí, es que va a ser de dedo, pues, o sea, mira, Nathan, no tienen candidatos. Yo sé que yo quiero mucho al Chino, pero en realidad no sé dónde ven las estadísticas ellos, no sé dónde hacen sus mediciones y los cálculos. Yo espero que este entusiasmo sea con la finalidad de que probablemente el Chino quiera construir candidatura para 2024, es decir, hacerse público en estos días y hacerlo, para 2029, no para 2024. Porque no hay una posibilidad en el 2024. No hay posibilidades para mí, para nadie, más que la actual administración, de ganar esa elección. Eso es que una candidatura se trabaja. A ver, veamos. Nayib Bukele empieza a trabajar en el FMLN, digamos, a meterse ahí en los círculos, le dan la oportunidad para irse a Nuevo Cuscatlán, de ahí le dan megáfono y empieza a criticar, ahí son 3 años, consigue la alcaldía de San Salvador, son 3 años más, son 6 años preparando una candidatura presidencial. Solo ahí. Más lo que estuvo en la alcaldía de San Salvador. Solo ahí son 6 años. A ver, ¿qué candidaturas está preparando? ¿Qué estructuras están preparando? ¿Qué articulación tiene el movimiento social? Que eso es lo otro de la candidatura única. O sea, a mí me preocupa cuando gente histórica de que de hace rato vive en política te hable de una amplia alianza con una agenda en común. A mí me suena que yo ya tengo aquí la alianza, fírmela. Yo ya sé qué vamos a hacer. Eso me preocupa a mí bastante, pues, porque creer que en una sentada vas a hacer una amplia alianza, creo que sobre todo con sectores tan y que no se reconcilian. Es decir, la primera marcha, no de la oposición de aquel 15 de septiembre, pues sí fue grande porque iba, por ejemplo, personas, iban las feministas, iba diversidad sexual, iban los pro vida, iban gente que no se espera marchar juntas, pero no volvió a salir juntas. Bueno. Porque es que se volvieron a ver y es que yo con vos no camino porque si vos llegas al poder me vas a quitar mis derechos y yo con vos no camino porque si vos llegas al poder vas a querer imponerme tus gustos a mí. Sí. Y la verdad que yo lo vengo repitiendo desde hace rato y se lo puedo volver a repetir. Aquí hay 2 movimientos bien organizados. Uno es el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, que no va a dar un paso atrás por sus derechos sexuales y reproductivos, y el otro es el movimiento LGBT.
Ajá. Si no, vayan a ver el Pride, solo nosotros sacamos 15 cuadras, llenamos nosotros, caminando con nuestra gente. Sí. Ninguna marcha, ya quisiera la oposición tenerla, pero quieren apoyos y organización, siéntense y cumplan nuestra agenda si quieren. Ah, muy bien. Sí, está bien. Condicionado eso, ese apoyo. Si quieren. Bueno, Bessie, entonces, hoy por hoy no ves tú ninguna posibilidad para Yo no veo Arena o para candidato, FMLN. no veo candidato, no veo Que, candidato. como Mauricio Funes acaba de decir que Nayib Bukele va a enterrar al frente en el 2024. Pues, puya, yo creo que desde hace rato le está cantando la novena la actual administración, lamentablemente. Triste que un proyecto social transformado en una guerrilla con tantos muertos y tanta gente sacrificada terminara así, que al final del día uno diga, hombre, que al poder querían llegar para hacer lo mismo que hacían los demás. Porque sí, hay una realidad que no te la puedo negar. De la derecha uno ya sabe. Al que nunca se le perdona nada y no se le tiene piedad a la hora de las críticas es a la izquierda cuando se equivoca, porque son pocas veces las que tienen para llegar al poder. Y llegar para pasearse en olla leche, o no hubieran llegado. Bessie, me encanta siempre las pláticas contigo, son muy francas. Y Un pues placer. sí, siempre dices las cosas como las sientes y Como como son. Muchas gracias. Un placer. Te agradezco mucho esta plática en este horario especial de 1 a 2 de la tarde en Las Cosas Como Son Radio. Mis amigos y paisanos, nos vamos y el próximo viernes venimos ya en nuestro horario regular. Voy a estar conversando de varios temas también relacionados el próximo día viernes, así que desde ya lo voy a estar de coyuntura, pues digo, de coyuntura con Andrés Espinosa el próximo viernes aquí con nosotros, así que desde ya están invitados en horario regular. Pórtense bien, canales, pues ustedes me conocen, yo soy Josué Natamac, buenas tardes para todos.